Le damos la bienvenida hoy a 42 años a José Cruz, veterano de Malvinas. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. Gracias. Un día muy especial, así que les agradezco esta invitación. Hablábamos antes de estar frente a cámara de qué decir, ¿no? En un día como hoy a un veterano. Felicidades, si se recuerda en tu caso personal como un hecho para hoy celebrar, ¿no? Considerando los héroes, ¿no? Los veteranos de Malvinas. Sí, yo creo que la grandeza que tuvo la guerra en lo particular, en lo personal, fue esta elaboración de hechos que muchas veces son traumáticos, pero lo que resaltamos siempre a esta etapa de mi vida y de la vida de casi todos los veteranos es ¿qué hacemos con esa experiencia? Por tal motivo que también me tocó recordar ese 2 de abril. Para mí fue muy emotivo porque ya llevaba un año de servicio militar y el mismo 2 de abril estaba entrando lo que iba a ser mi relevo. A mí me significó una alegría doble debido a que nos despertamos con el 2 de abril histórico, algo que como ciudadanos prepararon todos los años en nuestras escuelas, diciendo de que un día íbamos a recuperar esas islas y que son nuestras, y crecimos con ese concepto, ¿no? Que nuestros maestros nos forjaron, y nuestra familia y nuestros padres, diciendo de que era un territorio nuestro. Entonces cuando llegó ese día fue alegría, y es alegría. Así lo tomé y yo lo recuerdo doblemente. Alegría históricamente por la recuperación y también alegría por el hecho de que estaba entrando mi relevo y en 45 días volví a casa. José, contanos cómo fueron los momentos previos a un día tan especial y tan específico, 42 años. ¿Qué te acordás? Y mucho. Los recuerdos están latentes, porque también trabajé en mi propia recuperación psicológica y ver que esto tenía que saber cómo manejarlo debido a que volví con muchos traumas. Fue muy difícil, tardé 28 años en empezar a hablar sobre Malvinas. Literalmente fue como poner las bombas dentro de mi familia, porque la desmalvinización nos provocó a todos, en línea general, serios traumas, porque la nación no estaba preparada ni para haber ido a la guerra, ni mucho menos para la vuelta. Y si tomás en consideración los 74 días que duró la guerra, pero 42 años que hay veces que no se sabe cómo tratarnos, es más grave la posguerra que la guerra. Entonces, en mi propia experiencia, aprendí a recordar y saber, trabajé con mi terapeuta, que los recuerdos los traigo, los acomodo, los veo, los expongo, los experimento en las emociones y los vuelvo a acomodar. Hoy los puedo volver a acomodar. Y lo previo fue que antes del 2 de abril yo estaba en una base militar en Puerto Belgrano, y se vieron todos los movimientos que eran comunes como de un ejercicio de aprendizaje o de instrucción. Es decir, que nosotros empezamos a ver antes del 2 de abril una movilización a partir del 20 de marzo de tropas, de municiones, es decir, en la base era normal. Después nos dimos cuenta que eso tuvo relación con el 2 de abril. ¿Sí? Entonces, y la previa es como te digo, estábamos cumpliendo con una ley que era el servicio militar obligatorio, somos de una generación donde es más fácil obedecer que cuestionar. Claro. ¿Sí? Entonces, hay determinadas leyes. Hoy me toca ir a las escuelas y le pregunto a los chicos qué les parece venir a la escuela. Y muchos dicen no tengo ganas o no quiero. Y les pregunto si saben que es una ley, una obligación ir a la escuela. Y algunos lo saben y otros no. Y bueno, les digo, esto nos pasaba a nosotros. Hay leyes que debemos aprender a cumplirlas y que forman parte de un aprendizaje. En lo mío, como ciudadano, fue ir a la escuela, para una escuela que forma soldados, y aprender lo que tenía que desarrollar como soldado. Y vaya que me sirvió, porque uno cuando va a la escuela muchas veces dice, hay cosas que tendrán que ver, ¿de qué me van a servir? El salto arriba, cuerpo a tierra, carrera a mar, que eran órdenes específicas, en primer lugar te ayuda a ser ágil, a ser expeditivo, a obedecer rápidamente y lógicamente no medir consecuencias donde te dicen cuerpo a tierra y vos te tirás cuerpo a tierra. Yo tuve la satisfacción de poner esos mismos ejercicios en práctica porque tuvimos que replegarnos con algunos de los compañeros que están acá. Y el ejercicio era real, las bombas picaban al lado nuestro, entonces vos hacías cuerpo a tierra, te clavabas, te hundías.
en este caso mis hermanos y mis soldados de 4 patas, que cada uno tenía un perro. Ellos también lo hacían. Es decir, se quedaban al lado nuestro y las bombas picaban, entonces cuando revienta, te tenés que hacer el cuerpo a tierra para darle la menor oposición a que esa esquirla o ese proyectil te pegue. Por eso es el cuerpo a tierra. Claro. Háblanos de Vogel, el perro tan reconocido y que te encargaste de hacer famoso prácticamente por ser tu compañero ahí. Es un amor eterno, ¿no? Yo ya era perrero, ya criaba ovejeros alemanes antes de ir al servicio militar, tenía una pasión, soy del norte, soy de la provincia de Tucumán y bueno, hay ciertas actividades que como todo chico las desarrollé desde una temprana edad, como era cuidar de mis animales antes de salir a jugar al fútbol. Entonces aprendí a cuidarlos, a quererlos, a adiestrarlos y entonces yo pedí voluntario para ir a ese lugar. Ahí fue donde me entregaron, afortunadamente, a uno de los mejores adiestrados, mejores preparados, y mi preparación hacía de que yo tuviera esa posibilidad de tenerlo a él. Vogel era un ovejero alemán todo negro, una característica que su orejita izquierda le faltaba un pedacito. Ya estaba adiestrado cuando yo llegué, y a partir de que me lo entregan, porque haces el servicio militar con ese compañero durante todo tu servicio militar. Entonces yo ya llevaba un año de amor, de juegos, de experiencias, cuando llegó el 2 de abril. Y nosotros recibimos la noticia que íbamos a ir el 4 o 5 de abril. Dijeron que teníamos que prepararnos y fueron elegidos ellos. Y por ende, hay ciertos códigos de los cuales yo siempre lo cumplí. Si mi mejor amigo iba a la guerra, tenía que ir yo porque él no me hubiera abandonado y yo tampoco lo podía abandonar a él. Así que así fue como decidí y todos los de la agrupación hubo un momento donde nos preguntaron, ¿hay alguno que no quiere ir? Algo que inclusive por muchos años se dijo, los llevaron obligados. Y hoy que tenemos la oportunidad de encontrarnos entre veteranos, nos preguntamos, ¿a vos te dieron la oportunidad? Claro que va a haber, hay casos como en todo, no hay una ley ni una regla exacta, pero aproximadamente el 85, el 90% a todos nos preguntaron, ¿hay alguno que no quiere ir? Entonces esto nos llevó también a fortalecer eso que en 4º grado hicimos la promesa de lealtad a la bandera. Crecimos año tras año sabiendo que las islas eran nuestras. Y en un hogar donde se cuida lo que es de uno, se ama y se respeta. Entonces, esto fue generando un arma poderosa. Porque teníamos convicciones. Cuando llegamos a la instancia del combate cuerpo a cuerpo y combatir con el enemigo, sabíamos por qué peleábamos. ¿Sí? Y claro que hubo miedo y todas esas cosas, hambre y situaciones difíciles, pero teníamos la certeza que esas islas son nuestras. Entonces no existía la duda de por qué estábamos peleando. Es más, nosotros no hablamos cuando volvimos. El enemigo empezó a hablar y contar que los argentinos peleaban aferrados a las piedras, peleábamos como leones. En lo personal estuve prisionero y nos preguntaron cuánto cobrábamos. Ellos atacaban viernes, sábado, domingo y de noche porque cobraban más y el triple, el doble y el triple. Eso te quiero preguntar. Bueno, primero la cuestión también de estar prisionero con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Vos notaste en medio del conflicto la diferencia que había? Porque una cosa es pelear con el corazón, con la convicción, de los cuales nosotros levantamos la cabeza y estamos orgullosos y los admiramos plenamente. Pero del otro lado tenés un poder muy importante, ya sea económico, sí, ya sea... Lo notamos y se sintió muchísimo, muchísimo, pero en detalles donde, por ejemplo, nuestros cargadores cargaban 20 proyectiles y teníamos que conservar el portacargador para volver a combatir. Ellos lo tenían descartable, es decir, cosas que de pronto vos decís, y encima el doble de proyectiles. ¿Sí? Cuando se habló de que nosotros pasamos hambre era porque teníamos escasez de helicópteros, porque en las islas hay ríos de piedra y eso rompen las ruedas de los camiones. Había comida, pero no había manera de cómo llevarlas a primeras líneas. Donde de pronto nosotros cavamos nuestras trincheras con la pala de campaña y ellos ya en su momento, lo que después con los años lo vi en la ciudad, tenían esas orugas chiquititas que cavaban trincheras, es decir,
la tecnología y las herramientas ayudan, la logística. Se gana la guerra por la logística. Y tal es el caso que inclusive, lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, si hubiéramos resistido 48 horas más, ellos se volvían. Y el último de los ataques no fue certero nuestro, porque si no hubiera sido atacado todo el comando de ellos. Entonces, esto fue lo que primero no lo pudimos hablar. Fue tanto el dolor para nosotros, porque explicar a la gente que perdimos nos causó un dolor enorme, porque eso nos marginó, nos hizo sentir vergüenza. Todo lo que nos habían prometido cuando volvimos no hubo nadie. Para cuando los muchachos ganaron en la selección, 5 millones de argentinos lo fueron a recibir. Y sin embargo nosotros nos ocultaron. Sintieron vergüenza y los entendemos, porque inclusive estas lágrimas son de orgullo y de satisfacción de la recuperación, porque hoy lo puedo hablar. Pero muchos de mis hermanos no lo pudieron hacer, porque no hubo esta oportunidad. Claro. Por eso les estoy agradecido. Y agradecido a que hoy en día las escuelas se abren, podemos contarles las cosas que vivimos, donde hasta podemos hablar del hambre, de la tristeza, de lo que extrañamos, pero lo hablamos teniendo empatía con la ciudadanía, porque hoy ¿quién no sufre? ¿Quién no pasa hambre? ¿Quién no pasa frío? ¿Quién no está lejos? Y a la vez desprovisto de las herramientas, porque se dijo, estaban sin armamento, no estaban preparados. Con el tiempo entendí que no hay una preparación digna para el conflicto cuando llega una muerte, una separación, una enfermedad. Te preparas toda la vida para eso, pero cuando llega tenés que pelear vos ahí. Y te das cuenta que te siguen faltando diagnósticos, remedios, profesionales. Entonces, empezamos a derribar los mitos, donde todas las guerras las pelean los jóvenes. No fuimos pobrecitos, no éramos chicos, éramos jóvenes cumpliendo con leyes y ordenanzas y disposiciones que un señor adulto en un congreso o un presidente las generó. Ese reconocimiento que no se dio al regresar, ¿hoy lo sentís? Hoy lo seguimos sintiendo en menor escala, porque hoy podemos hablar y que inclusive pudimos crecer nosotros. El cambio siempre va a ser desde adentro hacia afuera. Y esto fue lo que empezamos a fortalecernos. Donde las lágrimas no nos terminan de callar, al contrario, por eso peleamos ahora con el corazón, con una sonrisa, con la reconstrucción de lo personal y de saber que se puede salir de la trinchera. El enemigo siempre va a ser más grande, pero preferimos no quedarnos paralizados, y esto es lo que les hablamos a los jóvenes, que el verdadero éxito es cuando vos salís y enfrentás la adversidad. Entonces sí creemos en que podemos poner nuestra nación de pie, pero ya no esperando del de arriba. Te digo la verdad, es muy poco lo que puedo esperar que un gobierno me brinde o me escuche, porque no se puede reconocer a quien no se conoce. Claro. Entonces nunca tuvimos un reconocimiento, porque ustedes hoy, y yo los conozco y los voy a llevar en mi recuerdo porque nos estamos conociendo. Claro. Pero esto no pasó. Y entonces es una cuestión lógica. Hay veces que hemos sido invitados a un acto y no se sabe la marcha de Malvinas. Vamos a las escuelas y muchos docentes que han criticado la guerra nunca tuvieron una entrevista con un veterano. Claro. Y lo que es más grave, nunca se pusieron a investigar nuestros héroes, la vida de ellos. Hay mamás, hay hermanos, hay novias, hay esposas, hijos que están dando vuelta. Entonces, por eso decimos, cuidado con criticar la guerra, porque la guerra es patética. El que la organice, sea democrático o tirano o de cualquier característica del gobierno que genere una guerra, lo que es más patético es la posguerra. ¿Qué hacemos con el problema? Donde se hicieron cosas, donde, un detalle, al volvimos todos con 18, 20 años y nos dieron, después de 12 años o 14 en algunos casos, una obra social como PAMI.
Y PAMI está preparado para gerontes, no está preparado para nosotros. Cuando nuestras esposas estaban esperando bebé y queríamos el plan materno-infantil, que nos dieran pañales, no había pañales para bebé en el PAMI. José, después de la guerra ya terminada, ¿tuviste la casualidad o la causalidad de encontrarte con algún combatiente del otro lado, algún combatiente inglés? Que también es... Sí, vos sabés que tuve la oportunidad, porque trabajo mucho, inclusive parte de mi oratoria en las escuelas es Ladridos de Coraje, se llama el título de mi exposición. Y empecé a trabajar mis propios miedos y vergüenza, en donde sería más fácil huir y no enfrentarme a estrecharle la mano de vuelta a un veterano de guerra. Entonces, en lo personal, hace poco, a los 40 años de Malvinas, vinieron ingleses a rendir homenajes porque ellos son, bueno, todos conocemos esas cualidades negativas de ellos, pero también tienen muchas positivas, como la caballerosidad, la hidalguía, y después de terminar la guerra te estrechan la mano y te valoran, ¿sí? Y tal es el caso que eso hicieron y lo hacen con nosotros. Entonces, cuando vinieron a los 40 años, tuve la oportunidad de probarme si era capaz de darle la mano y sí. Sí. Y mirarle a los ojos y decirle las islas son nuestras. Porque de eso se trata. Yo quiero que mis jóvenes tengan la capacidad de saber quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Perdón que te repregunte porque me parece increíble lo que estás contando. Vos estrechaste la mano con un veterano combatiente inglés, le dijiste las islas son nuestras, y ellos te dieron la mano y te... Y ellos dicen, son Falkland, son nuestras. Vayamos a la negociación, conversemos. Y los invito a mis alumnos que estudien inglés porque quiero que las reclamen en el idioma de ellos. Estoy enseñando a que los jóvenes que están sentados hoy escuchando una conferencia de veteranos se sientan orgullosos de quiénes son. Que tengan la convicción, porque solo se va a pelear hasta llegado el caso perder la vida cuando vos amás lo que estás reclamando. Si se desconoce, esto es el peligro también, porque es necesario que nuestra nación conozca qué pasó y estudien. Primero, para que no se vuelva a repetir. Primero. Y segundo, porque vos tenés una capacidad de pelea o de reclamo o una postura distinta cuando estás seguro. Pero inmediatamente cuando desconoces, se siente la debilidad, se percibe. Pero no solamente en temas de esto. Yo quiero que los jóvenes sepan cuánto valen. Hacemos ejercicios donde les enseño a primero que se presenten. ¿Quién es? ¿Quién es papá y mamá? ¿Qué van a hacer cuando sea grande? ¿Cuánto quieren ganar y por qué? Entonces, en ese ejercicio les estoy mostrando que ese es el valor que tuvimos nosotros en las islas. Porque ellos nos llegaron a preguntar ¿por qué pelean como pelean? Y le dijimos por el amor a la patria. No entienden ellos qué es la patria. Pero es mi papá, mi mamá, mi barrio, mi planta, mi perro. Y peleo por lo que es mío. Pero si no tenemos convicciones, te hacen... y fuiste. Y ellos trabajaron porque fueron tan estratégicos como toda la vida los ingleses. Ellos generaron la desmalvinización. Un pueblo sin conciencia, sin historia, no va a reclamar. Porque parte de estos acuerdos es, y de esto no hablemos, tal es el caso, ellos no quieren, nunca se quieren sentar a dialogar. ¿Por qué? Si fueran dueños y tuvieran todos los argumentos, ¿crees que no se sentarían a negociar? Por supuesto. Y si se sintieran seguros, hubieran fortalecido las islas como la han llegado a fortalecer, a ser tremenda base militar. Por supuesto. ¿Te imaginás el momento de una negociación final? ¿Lo ves en el corto plazo, que este pedido de soberanía? Estamos trabajando desde Malvinas Educación y Valores a sembrar semillas donde en algún lugar de nuestro país está sentado quienes van a empezar a negociar. Pero con una convicción, con una certeza, con una capacidad. Por eso somos un grupo de veteranos que trabajamos en las escuelas con el eslogan Malvinas Educación y Valores. Con educación y valores es donde ellos nos van a empezar a mirar de una manera distinta. Escuché apenas lo que dijo hoy el señor presidente, que un país pobre quizás no tenga argumentos o que no esté considerado. Yo lo llevaría a la parte intelectual. Yo quiero que la educación y los valores sean de un alto nivel
donde todos los jóvenes sepan quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. José, antes de despedirte y agradeciéndote muchísimo el tiempo, la verdad que la disfrutamos muchísimo la entrevista, ¿nos podés mostrar las medallas? ¿Puede ser? Sí, esta es, en cierta manera, en lo que ustedes o su familia nos dieron, cuando es la medalla del Congreso. Sí. Que tenemos todos los veteranos de guerra, los que estuvimos en las islas. La otra es una medalla de la Armada que forma parte de acciones en combate debido a que, en nuestro caso, tanto Vogel como Suabia estuvimos en el campo de batalla y fuimos a una montaña que se llama Sapper Hill y teníamos que con nuestros perros cuidar los nidos de ametralladoras nuestros. Tuve la oportunidad de ver a mis hermanos combatir, por eso te digo con mucha emoción el coraje que se vio en ese combate. Yo lo vi porque estaba como en tercera línea, estaba como espectador. Las bengalas que tiraban ellos en las noches iluminaban todo el campo de batalla. Y el combate final empezó viernes, sábado, domingo y llegamos hasta el lunes, donde hoy lo llamamos el día de la máxima resistencia y no el día que perdimos la guerra. José, muchísimas gracias por venir en este día tan especial. Gracias a ustedes, me sentí inmensamente halagado. Percibo en ustedes esta emoción que es la misma que percibimos nosotros y esto queremos venir a decirles. Que se sientan orgullosos porque lo dimos todo y ojalá lo hubiéramos recuperado. Estamos orgullosos, nuestra admiración pura. Totalmente. Gracias.